Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos una semana más, una luna más a Maizoreando la Merce. Hola, aquí estamos de nuevo, con muchas ganas, como siempre, Sí, sí. Además de parece que ha nuestra... pasado un montón de tiempo, ¿no? Esto Sí, de sí, las sí. lunas. La verdad es que se hace largo, Sí, se hace sí, sí, largo, pero bueno, por otro lado también está bien, ¿no? sí. Yo lo siento como un ritmo Para que podemos nosotras mucho mejor. De hecho, mucho mejor. justo ahora, justo hoy, que estamos grabando esto, a un día antes de que salga el podcast mañana, ¿no? O sea, Sí, hoy cuando lo la están intro, escuchando, sí. ha sido el último día del workshop de Alexia Pita en Mishala, en Mysore, Tenerife. Y una de las chicas, estábamos cuando terminamos la práctica, yo traje chai, este delicioso que yo hago, Está muy bueno, sí. y estábamos hablando, y bueno, por un lado decir que yo creo que, no sé si todos, pero casi todos los participantes, de los 30 participantes al workshop de Alexia, escuchaban Maizoreando Qué y pasada. que nos agradecían muchísimo el trabajo que estamos haciendo. Y así que nosotros les Ujú. queremos dar las gracias por escucharnos y Sí, además muchas gracias por compartirnos lo que para ustedes supone lo que nosotros estamos haciendo, porque eso es lo que nos hace seguir haciéndolo. totalmente, sí, sí, sí. Mm. Está claro que esto pues lleva pues es su trabajo, como siempre decimos, pero que no es un trabajo que hagamos a disgusto ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí te tienes que organizar, tienes que sacrificar otras cosas, es simplemente eso, básicamente priorizarlo ante otros planes, ¿no? Y entonces, Es un bueno, sagrado oficio. sí, sí, siempre que digo sacrificio me acuerdo de ti. Y entonces, claro, como que de repente sentir ese cariño de la gente te da como toda la motivación para continuar, porque si hay momentos Sí, en los que seguro que a ti también te pasa, no sé, pero como que flaqueas un poco de decir, ay, mi madre, ¿no? Como, ¿sabes? Tenemos ya, que qué pereza que ahora tenemos que editar un, sí, hay que ¿no? hacer un esto, hay que nuevo hacer lo otro, episodio. y cómo vamos a continuar, ¿no? O tal, o como Sí, cosas que sí, te ¿qué hacemos vienen. después? ¿Hasta cuándo tenemos programado? Y todo esto, Claro, como sí. que al final es algo que tienes de fondo ahí, ¿no? En tu Mm, vida. sí. Entonces está genial, me encanta. Yo me estoy súper encantada de hacerlo, pero sí es verdad que necesitamos mucho esos comentarios y ese apoyo, la Sí, verdad. mucho Así, input. sí, sí, sí. Sí. Y Bueno, pues bueno, entonces una de las chicas decía, Yaumara, que nos escucha desde Gran Canaria, ujú. decía que, claro, que cuando los episodios salían los sábados, cada sábado, ella tenía la rutina de hacer la guiada de primera y luego desayunando, escuchar Maizoreando, y que ahora, como Oh, sale cada luna, pues bueno, que esa rutina ya no,
la ese hábito descuadramos. tan bonito ya no lo tienes. Claro. Dice, pero que está bien también porque como que crea expectativa a cuándo viene el siguiente, ¿no? Sí, Y que a mí lo además de los luego lo sábados me puedes escuchar encanta. cuando quieras. Claro, claro, tú te Mm, puedes organizar y escucharlo cuando quieras. A mí lo de los sábados me sí, encantaba, o sea, me parecía el plan perfecto también, ¿sabes? Pero claro, es que al mm. final, pues hay que hacerlo sostenible como la práctica. Exacto, Entonces, uno exacto, exacto. es lo que hay. Pero Sí, bueno, seguimos aquí y no nos así que vamos, o sea que todo aquí bien, todo estamos. bien. Sí. Sí, Bueno, Vivi, sí. ¿cómo fue entonces ese taller con Alexia? Ay, la verdad que fue fantástico, por no decir mágico, pero la verdad que estoy súper contenta, me quedé como muy emocionada, como tengo una sensación en el pecho de ganas de llorar, de felicidad, ¿sabes? Ujú, Todavía no lo he soltado. ya. Bueno, también porque, supongo que también porque trabajé mucho yo, mi entrega al maestro, ¿no? Porque yo con Alexia trabajo online y realmente en físico solo he estado con ella una vez, y entonces he trabajado mucho también el entregarme y que ella Ujú, sabe, ¿sabes? Lo que, cómo trabajarme y eso, que yo soy una persona que me gusta tener todo bajo control. claro. Me cuesta. Pero fue tan bonito tenerla ahí porque es una maestra tan sensible en el sentido de que es capaz de leer a las personas Ujú, sin conocerlas, porque es verdad que a mí me conoce, pero mis alumnos que estaban en la sala nunca los había visto practicar y, claro, es- y dio en el clavo con cada una de ellas. qué Y entonces fuerte. eso para mí fue como fascinante y Ujú, además antes me preguntabas que cómo sí, fue para mí sí. el ver a mis alumnos en manos de otro maestro, ¿no? Claro, Porque es porque verdad es que una yo he cosa que dejado siempre me he otros maestros, preguntado, ¿no? sí, De los workshops y porque tal. claro, una cosa es dejar otro maestro en tu sala y tú no estar, Exacto. ¿no? Sí, Y que también da como cosa, pero estar ahí, claro. pues, bueno, me costaba mucho enfocarme en mi propia práctica, Ujú, pero no porque quería controlar lo que estaba pasando con mis alumnos, sino porque quería ver cómo ella estaba trabajando con ellos para yo poder apoyarlos más, ¿no? claro, Cuando ella ya no esté, ¿no? claro, claro. O sea, como ahora que ya no está, ¿no? Entonces, era por eso, por curiosidad, por yo Ujú. adquirir más Sí, por conocimiento, ¿no? aprender un poco de Sí, ella, que al final ella te enseña a ti y tú también, pues, sí. confías en su Además, yo enseñanza. la asistía todos los días. Cuando no practicaba la estaba asistiendo, lo cual me dio para observar mucho. Claro, ujú, Y nada, súper feliz porque este es el primer workshop que yo organizo en mi sala, ujú. y ha sido un exitazo. Ha venido gente de la península, ha venido gente de otras islas y la verdad que, vamos, el corazón lleno Qué de bueno. felicidad y de agradecimiento. Y ya estamos mirando fechas para el próximo, Ujú, que será el año que viene. ujú. Em, y no, la verdad es que Qué muy bueno. feliz Sí, ahora estás con y ese subidón después de los ahora talleres. te quieres subidón. Sí, 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 sí. Qué guay. sí, la verdad que fue muy bonito, Pues me fue muy bonito. alegro. Qué bueno. Sí, Y nada, y ahora, bueno, ahora me estabas contando también que tienes que ya otra estoy idea. organizando el siguiente Sí, workshop. sí. Sí, hace poco estuve hablando con Jonathan Puente, Ujú, que lo si se entrevistamos acuerdan, lo aquí. entrevistamos, la segunda entrevista de esta temporada, el episodio 44. Ujú, Una entrevista súper bonita, que Jonathan ujú. es de Brasil, de Sao Paulo, y lo conocimos en Mysore esta temporada, Merce y yo, y ahí lo entrevistamos. Y la verdad que a mí me encanta como persona, él Sí, muy es buena gente, maravilloso. muy Sí, tranquilo, una energía muy y guay. muy lindo, muy Mm, alegre, sí, amoroso, divertido, sí. sí, sí, sí. Y bueno, pues él quiere venir a visitarnos a Tenerife y entonces vamos a hacer un workshop Ujú, en la primera semana de septiembre. Bueno, ya lo puedo ir contando, va a venir ujú. a mi sala, a Mysore Tenerife, desde el 3 de septiembre hasta el 8. El 2 de Qué septiembre es bueno. una luna y entonces arrancamos el miércoles día 3 y terminamos el domingo día 8. Van a ser 5 clases Mysore y van a haber 2 workshops. Bueno,
un workshop el sábado que va a ser un workshop sobre cómo usar los bandas específicamente en la primera serie. Ujú. Y el domingo vamos a cerrar el workshop con una charla y un brunch. Qué bueno, pues suena muy Sí, bien, ¿eh? Suena muy sí, bien. ya. Así En cuanto haga el que cartel lo publico y ya se pueden empezar a registrar, a eso, inscribir. eso, eso. Así que nada, él va muy por la misma línea que Alexia, y por eso me gusta tanto, porque tanto Alexia como él son los dos alumnos también practican con Lu Andrade, Ujú. que también yo practico con ella cuando viene a Tenerife, entonces me gusta porque va mucho Sí, por la como misma que línea. están en la misma línea. Ah, pues Sí. Y claro, así Jonathan es mucho mejor. autorizado también nivel 2 por Sharat. Mm, Y viene con su pareja, con Bruna, entonces sí. nada, me hace muchísima ilusión traerlos tanto a la sala para el workshop, pero también a la isla, que vienen desde tan lejos, ¿no? Desde Brasil, y conocer Tenerife, que es una isla preciosa. Mm, También para, bueno, cualquier persona que quiera venir de fuera, ahora que he tenido la experiencia de un workshop en mi sala, ujú. pues mucha gente de los que vinieron por fuera se cogieron un Airbnb Sí. en los abrigos, que es donde está la sala, a la esquina de la Mm, sala, y por precios ujú. bastante buenos, la verdad. Por lo tanto, no, o sea, lo recomiendo ya no solo por venir a practicar, sino también por unas vacaciones, ¿no? En el sur de Sí, Tenerife. sí, sí. Es que está genial porque al final mucha gente, vamos, está claro que tenéis, bueno, hoy estaba escuchando en las noticias a raíz de la manifestación que hubo, que ahora Sí, me lo recordaste con el tema de lo del alquiler vacacional, de Canarias tiene un límite, Canarias se agota, Canarias, bueno, pues como en muchos sitios, ¿no? Pues aquí tenemos un macroturismo, ¿no? Que no es el caso de esto, mm, pero vamos, que, hay que te iba a decir yo de la que bueno, no, que oí en las noticias que Tenerife era uno de los primeros, creo, Canarias, el primer destino turístico, una cosa así a nivel como mundial, una cosa, bueno, una cosa ¿qué dices? disparatada. Sí, 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 una cosa disparatada leí oí en las noticias. Es que lo voy a volver a mirar porque ahora me quedé como que no me lo creo, ¿sabes? No lo había pensado bien, pero vamos, que sí, que uno, que como que Canarias está ahí en el top, ¿no? Y Mm, claro, nosotros somos un territorio súper pequeño y es una pasada la cantidad de gente que viene. Pero, o sea, lo que voy es que unas vacaciones aquí, que es un sitio que es muy, que apetece venir y encima, sí, si practicas Astanga, poder unirlo a algo que te gusta, sea lo que sea, porque sé que también mucha gente viene a hacer windsurf o a hacer mm. otro tipo de cosas, pues imagínate, ¿no? Es el pack perfecto, ¿sabes? Y que Viene, los te... abrigos y el Médano, que es la zona en la que estoy yo, Mm, todavía no es, o sea, no está masificado como el sur de la isla, sino que ujú, Los Abrigos sigue siendo un pueblito pesquero con exacto. sus restaurantes de pescado fresco Mm. y sus casitas. No hay grandes hoteles, o sea, no hay un hotel en Los Sí, Abrigos. a no ser que hagan Entonces, el que están intentando parar, el de ¿sabes? la De la cocina, telita. sí, pero bueno, Pero bueno, de momento sí. están intentando pararlo, pero bueno. Sí, Sí, así sí, que sí. bueno, nada, como que tampoco se van a encontrar masificación. Nada, aquí No. intentando convencerlos para que vengan Sí, a la no, el sala. plan, Ya no sea al workshop, sino también a la sala. O sea, hay gente que viene de vacaciones y se queda una claro. semana y viene a practicar. Claro, claro, que al Sí, final la ocasión de Jonathan está genial porque es algo diferente, pero también pueden venir a practicar contigo. sí, Así sí, sí, sí. que vengan, que son Así que vengan, bienvenidos, que vengan. nosotros aquí somos súper, además los canarios somos muy buenos anfitriones y Vivi lo ha demostrado con creces, por lo que me ha llegado a mí. Ay, gracias, linda. Así que, Sí. y bueno, entonces vamos a hablar de la invitada Vamos, de la entrevistada sí, de sí, hoy, sí, sí, que que es luego nos amiga echan la tuya. bronca que estamos hablando mucho antes de las entrevistas. Ya, bueno, porque si al final nos vamos enrollando entre una cosa y la otra, y bueno, pues aquí Sí, estamos para, hacemos también un para. podcast entero, ¿eh? Sí. Bueno, nada, esta semana, esta luna llena, les traemos la entrevista a Tony Ortiz, como ya lo habrán visto en las redes sociales o en el título del episodio, Ujú, que es una profesora autorizada de México. ujú, Ella es una muy buena amiga mía. Yo la conocí en Mysore en mi primer viaje con Sharat y creo que las dos nos enamoramos en ese viaje
nos hicimos muy, muy buenas amigas y desde ahí siempre que hemos coincidido, que creo que hemos coincidido, no cada viaje, pero casi cada viaje de los que hemos hecho, y siempre hemos compartido muchísimo sobre los procesos de esta práctica y la vida en general. Yo le tengo un cariño especial, muy grande, y me hace muy feliz que se haya dejado entrevistar porque sabemos que le daba mucho Sí, corte, le daba vergüenza, pero la entrevista a mí me parece muy bonita, muy súper bonita. bonita, sí, Sí, muy tan bonita bonita, muy como ella. honesta, muy, ¿eh? Tan ¿Perdona? bonita como ella. Sí, qué linda. Sí, Y la verdad es que yo no la conocía, sino de oírte hablar a ti y luego, pues, bueno, yo la conocí en la primera vez porque ella también estaba, pero no coincidí tanto, pero ahora como era tu vecina, pues la vi más. Y sí. la verdad que me parece una persona encantadora y la entrevista te puedo decir que me emocionó cuando estaba en la propia entrevista. Mm. Ella estaba contando sus cosas y yo me sentí identificada como en muchas cositas y no sé si tenía yo el día sensible, pero era como que me daban como ganas de llorar, como cuando ves una película, ¿sabes? ¿Sabes? Como esa sensación así. Sí, Y me pareció eso como muy tierna, muy, muy honesta, muy de verdad, muy auténtica. Y, sí, y ella decía, ¿pero qué puedo aportar yo? Pues muchísimo, porque una experiencia tan sincera con la práctica vale para mí oro, ¿sabes? Que lo puedas sí. compartir, ¿sabes? No, ya no es lo que logres, lo que no logres, siempre hablamos de eso, ¿no? O de lo avanzado o no O de avanzado. filosofear mucho. Exacto, o palabras técnicas o no, o qué, Sí, ¿sabes? Eso yo creo que nos da un poco igual. A mí me interesan las experiencias reales, ¿sabes? sí. Y la gente que es capaz de afrontar su verdad, ¿sabes? Mm, Como hacerle cara a tu verdad, que es que no siempre es buena, no siempre te encuentras, aquí cuando practicas, no siempre te encuentras cosas bonitas, ¿sabes? Muchas claro. veces te encuentras cosas que te cuesta aceptar, te duelen, Mm, cosas que te duelen y las ves una y otra vez y está en tu mano como decidir qué haces con eso que ves, ¿no? Entonces, ella yo creo que nos enseña mucho de eso y me parece una entrevista que todo el mundo debería escuchar, básicamente. Sí, sí, así que sí, nada. sí. Así que bueno, nada, no les vamos a dar más la lata porque si es Mm, por hablar, a mí me encantaría sí, contarles de lo que hablamos en la entrevista, pero es que la van a escuchar ahora mismo. Pero claro. el reel que nosotros subimos, el primer reel que subimos, que si no lo vieron, Mm, en el cual ella mm, dice que si haces Ashtanga en clases guiadas realmente y crees que te gusta la Ashtanga, realmente hasta que no practiques estilo Mysore, que es mm. como tradicionalmente se enseña la Ashtanga Yoga, no vas a ver si realmente te gusta y probablemente no te vaya a gustar porque te vas a encontrar contigo misma. Te vas a encontrar contigo Efectivamente, misma todos los días porque no hay distracciones en una exacto. sala, Mm. en una Sí, es práctica Mysore. como que, bueno, al final las guiadas quedan cojas, ¿sabes? Si solo Si se da solo Ashtanga haces guiado guiada, queda sí, cojo, no es el método completo, no. sí, Eso es un poco, ella cuenta también mucho de eso, entonces no les adelanto nada. sí, sí. Y No les nada, adelantamos más. sí. Nada, los dejamos maizoreando con... Tony Ortiz. Bienvenida, Tony, a Maizoreando. Hola, Tony. Muchísimas gracias por prestarte a compartir tu historia. Sé que te da un montón de cortes. Bueno, Tony yo la conocí en mi primer viaje practicando con Charat desde 2018 y desde entonces hemos coincidido muchísimas veces, casi todas, menos una yo creo. Ujú. Y además es un oyente fiel de Maizoreando. Es correcto. Sí, entonces bueno, pues queríamos aprovechar la oportunidad de que estamos todas en Mysore juntas para pues aprender un poquito de tu historia, que como siempre decimos, cada historia tiene algo bonito y muy interesante que contar, Sí, ¿no? nos hace ilusión también entrevistar y dar a conocer A nuestras a amigas. nuestros amigos también y a gente con la que compartimos aquí que, que sí que creo que es guay. Así que gracias por hacer el esfuerzo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, estoy nerviosa, pero muchas gracias. Ay, el ventilador es... Vamos a apagar unos minutos musicales para apagar el ventilador para que no se cuele ahora.
Y Bueno. pues cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de México, de la Ciudad de México. Nací, crecí, vivo, hago todo ahí. Pues un poquito lejos, ¿no? El viaje y eso. Sí, es una odisea venir para acá. Creo que cualquier persona de Latinoamérica que viene para acá es todo un tema. Sí. Son casi 2 días de viaje normalmente. Qué fuerte. Bueno, pues empecemos por los inicios. ¿Cómo llegaste a la Ashtanga Yoga? Fue un poco chistoso porque empecé a practicar yoga en un gimnasio, y tuve un maestro súper lindo que me inspiraba mucho, pero era una clase una clase bonita, pero siempre nos daba como textos y cosas como para aprender más, además de la práctica física. Y en algún momento le dije como esto me gusta mucho y yo quiero aprender más. Y me dijo, este no es un lugar para hacerlo, deberías de buscar una escuela que se dedique a enseñar yoga. Y entonces encontré una escuela que impartía muchos estilos de yoga y recuerdo que tenían una clase los miércoles en la noche que decía Mysore. Y entonces cuando hablé para pedir informes me dijeron que esa clase era para gente avanzada. Entonces que no podía ir. Entonces fui a otro horario y resultó que era una clase guiada de Ashtanga. Que no es para gente avanzada. Que no es para gente avanzada, exacto. Que eso es lo típico, ¿eh? Que pasa mucho, ¿no? Extrañamente, al menos supongo que en todo el mundo es así. En México lo veo, para mí es como muy un acento, porque sí me causa como mucha rareza hoy en día, como por qué esto es lo más común. Y sí entiendo por qué es una forma más fácil de llegar a mucha gente. Y es muy difícil enseñarle a la gente desde el principio el método. O sea, sí es amor hacerlo. Entonces, fui a esa clase guiada y salí como enamorada. O sea, sí recuerdo que fue así como, no sé qué es lo que acaba de pasar, pero lo amo. No podía creer lo que estaba pasando. O sea, como era Marichasana C, yo veía que a la gente le salía humo y yo decía, ¿qué es esto? Pero está increíble. Sí. Y salí como volando y como que iba después de trabajar, cosas así, y me parecía como increíble. Y yo empecé en esa escuela como religiosamente y como que iba a las clases de Ashtanga y me empecé como a meter más y tomé un curso, o sea, como que súper rápido, o sea, fue mi primera clase y yo dije, no sé qué fue, pero este estilo me encanta. Y entonces vi que cada vez que regresaba era pues lo mismo y me encantaba esa sensación de que fuera lo mismo. Entonces, como que entre más empecé a saber, más quería saber, obviamente. Entonces, en algún momento, pues empecé a ver los videos en YouTube de las clases guiadas de Patabi Joyce con los old school y así, ¿no? Y yo decía, wow, India, no sé qué, así. Y en algún momento yo vivía en ese momento en una parte de la Ciudad de México como un poquito alejada de la parte del centro de la ciudad. Y en México sucede algo muy extraño, que es que hay mucho tráfico. Entonces las distancias se vuelven muy separadas. Entonces donde había Mysore era en la parte central de la ciudad, o sea, en la zona céntrica. Y yo vivía en las afueras. Entonces en ese momento justo había un maestro como teniendo un programa Mysore, pero como solo de visita, como por un mes, algo así. Yo me enteré como al final y fui a esa clase Mysore y yo recuerdo haber estado así en cada perro boca abajo, como con los ojos en todos lados, o sea, el drishti nulo, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo ese? ¿Qué es eso? Así, ¿no? Y salí de ahí, o sea, como en esa primera clase que hice, como la clase guiada de Ashtanga, salí como, wow, no sé qué es esto, pero quiero más. Y entonces ese maestro como que dejó a alguien y regresé a esas clases, pero como que no conecté con ese maestro, tenía una vibra un poquito como que no quedaba con la mía. Entonces empecé a practicar como la clase en casa. Pero recuerdo que en esa primera clase de Mysore, pues yo me sabía la serie, entre comillas, pero no sabía que si no te amarrabas en Marichasana D te tenías que parar, y no sabía de Supta Kurmasana, o sea, no sabía el modus operandi real de la práctica. El método, ¿no? Exacto. Esa vez como tal, ese maestro no me paró,
pero recuerdo que me ayudó o sea, como en Marichasana D, me ayudó como en Supta Kurmasana, y yo decía como, me va a romper. Claro. O sea, yo voy a salir de aquí como sin brazos, sin piernas, paralítica, porque ¿qué acaba de pasar? Claro. Entonces, recuerdo que después con el otro maestro que él deja, como que no hubo ese clic, pero yo seguí practicando, aunque no sentía que yo podía llegar como a eso donde había llegado con ese maestro, que para mí fue como, wow, Claro. ¿no? O sea, como... ¿Y eso en qué año fue? Fue en el 2010. Sí, entonces, sí, lo recuerdo como muy bien porque justo como que estaba como en un proceso personal un poquito como fuerte y yo me refugié mucho en la práctica. O sea, como que llegó justo en ese momento donde yo estaba como asimilando muchas cosas. Tenía como ahí una relación amorosa que no era buena para mí y familiarmente estaba pasando por cosas. Entonces siento que la práctica como que me atrapó por eso. O sea, de alguna forma sí creo que la práctica de Ashtanga te engancha cuando estás en la búsqueda de algo mucho más que solo hacer. Porque, no sé, a mí en lo personal me da como una sensación de pertenencia hacia mí misma. Entonces nunca fue como... Ah, sí, Marichasana. Ah, sí, Supta Kurmasana. Ah, sí, primera serie. Era como, yo cuando hago esto, de verdad me siento conectada. O sea, de verdad siento como que yo me puedo abrazar a mí misma, ¿sabes? Sí, Entonces, eso era lo que me tenía como muy enganchada. Claro. Y antes de empezar a practicar Mysore, entonces como que, bueno, yo conozco a ese maestro se va, no quedo con el maestro que queda. Pero ese maestro regresa y me escribe y le dije, o sea, me dice así como, hola, ¿cómo estás? Estoy en Ciudad de México. Y le dije, dime dónde y cuándo. A la hora, yo mañana estoy ahí. Y al día siguiente yo fui, toqué una casa y entré y era un cuartito súper chiquito. Creo que lo más eran 9 personas al mismo tiempo practicando. Y fue para mí un shock porque yo creía que ya tenía como una práctica, como que yo ya tenía así como súper práctica. Y él me dijo, ok, en algún momento se acercó a mí y me dijo, ok, Toni, yo creo que vas a bajar tus rodillas en Chaturanga y vas a hacerlo con las rodillas en el suelo y vas a intentar modificar esto, no vas a hacer perros boca arriba, vas a hacer cobras, no vas a brincar, así todo. Y yo como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Pero yo así brincaba por todos lados, seguramente. Y fue así como... No sé qué acaba de pasar, pero me encantó. O sea, como que a mí eso fue como, ok, a ver, dime qué me quieres enseñar. Entonces, creo que ahí empezó para mí como ese camino de entender de qué va la práctica. Como si no solo es hacer, sino aprender a hacer. Desde dónde lo haces, y no solo desde el lugar físico que lo haces, sino también la parte energética desde la cual vienen las cosas. Entonces ahí se queda en ese momento un par de años en Ciudad de México, porque hay un fenómeno muy extraño que nosotros hemos notado que pasa en la Ciudad de México, que México como tal sí tiene mucha comunidad de Ashtanga, pero la Ciudad de México no. En la Ciudad de México somos pocos practicantes de mucho tiempo, no que no los haya, pero la comunidad de escuelas es muy joven, porque esos maestros que pudieron enseñarlo desde la forma tradicional, porque no es que no lo haya, hay un maestro que es como súper famoso, pero él te dice que enseña Ashtanga metido en una licuadora y que le pone como agua para digerirlo para la gente. Entonces ves gente que está haciendo tercera serie cuando no debería estar haciendo ni la mitad de primera, ¿no? Entonces él hace como ese tipo de cosas, como que corrompe el método ante mis ojos. Y esa es la persona que tiene la comunidad de Ashtanga como más fuerte. Pero es una persona... Pero entonces no es Ashtanga. Exacto, ante mis ojos no es Ashtanga, pero él lo vende como tal y da certificaciones, y mucha gente que practica Ashtanga en Ciudad de México viene de él. Y bueno, no, o sea, no hay que hacer chismes, ¿no? Pero, o sea, es como raro. Yeah. Y las personas que tenían como esta base de acá, o sea, como de la raíz, se fueron.
O sea, como que los maestros mexicanos de Ciudad de México decidieron salirse de México. Entonces iban a México por temporadas o a dar como pequeñas semanas, o sea, daban semanas, 2 semanas y se volvían a ir. Entonces cuando yo conozco a este maestro, él se queda por un periodo largo, como por 2 años. Y es ahí donde yo llego como muy al principio de esa etapa. Y me sumerjo, o sea, como que ahí me metí. Después vine o sea, hice mi primer viaje a India en 2016 y fue increíble. Me lastimé la primera semana. Anda. De la espalda, horrible. O sea, yo siempre, antes de empezar a practicar yoga, me había caído de unas escaleras en mi casa. Entonces se me desfasó el sacro y se me pinchaba como... O sea, si yo me quedaba acostada boca abajo y me ponía con los codos, o sea, como si hiciera una cobra y regresaba, me pinchaba y no podía regresar, como que me quedaba varada. Entonces, cuando yo empiezo a practicar, empecé con muchísimo dolor en la espalda baja, pero mucho. O sea, para mí hacer perros boca arriba, hacer puentes, hacer arcos era así, insufrible. Claro. Entonces, la práctica me sacaba mucho dolor, muchísimo. Y aún así es chistoso porque nunca me planteé la idea de dejarlo. Había algo que más allá de lo físico me hacía sentir súper bien. Cuando dices sacaba, es que te daba dolor. Mucho. Ajá, vale. Pero sí era como de la práctica. Ya. Pero venía de eso, o sea, o sea, hubo una vez que no me pude mover por 20 minutos. O sea, estaba en el suelo como, me iba moviendo como de a poquito, como, ok, flexiono tantito la pierna. Ya, ok, un poquito más, hasta que me pude levantar. Wow. Entonces ahí yo empiezo a practicar Ashtanga, o sea, pero ya Mysore, pues no como en México es conocido el Ashtanga. Sí. Y la práctica, no sé, poco, o sea, entonces cuando vengo a India, mi primer viaje, yo vengo con eso. Claro. Y ese maestro me dijo como, la verdad me preocupa un poco que vayas porque yo sé la sensibilidad en tu espalda y sé cómo es allá. Ya. Y sí. Primera semana yo mal, o sea, pero fue primer día, o sea, no primer día una persona vino, me ayudó como, yo no hacía drop packs cuando vine en mi primer viaje, a duras penas hacía arcos y me dijo camina, supongo que él me decía, es que eres alguien que puede parecer flexible, pero tienes mucha sensibilidad en la espalda. Entonces la persona me dijo camina, yo súper emocionada, o sea, como que, pues ustedes lo han experimentado, el estar aquí por primera vez, escuchar el OM, el lugar, todo es como, es una impresión, o sea, porque al final mi sueño de venir aquí era saber de dónde venía lo que tanto me gustaba, o sea, como no tenía un objetivo como de enseñar, sino que yo solo quería saber qué era esto, de dónde venía, cuál fue el lugar donde tantas personas han ido y han sentido como esa conexión, dónde enseñaba Patavi Joyce, dónde enseña ahora su nieto, o sea, como ver esa raíz. Total. Y entonces cuando estaba ahí parada me llenó como de emoción, o sea, recuerdo que los primeros saludos al sol temblaba, era así como, ¡wow! ¿No? Y me lastimé, pero también siento que fue de los mejores viajes de mi vida por lo mismo. O sea, como que aprendí tanto de mí, pero no... Sí a nivel físico, porque me escuché. O sea, no hacía puentes. O sea, vine 2 meses en mi primer viaje y el primer mes y medio hice puentes. Entonces, y recuerdo que ese viaje fue muy lindo con Sharat, porque él me cuidó un montón. O sea, sí era como, cuando me empecé a sentir mejor y empecé a hacer arcos, al final me fui haciendo como arcos y la gente ayudándome a hacer los dropbacks y así. Él le decía a la gente como, slowly with her. Entonces como que me cuidaba un montón. Qué guay. Sí. Porque tú le dijiste que tenías ese problema. ¿O no? Yo creo que él simplemente, o sea, él vio que empecé a hacer puentes, poco a poco empecé a hacer arcos, poco a poco me empecé a sentir bien, la gente me empezó a ayudar. Sí, en algún momento seguramente me preguntó y le dije, I have pain. Sí. Y él, yo creo que, o sea, siento que con los primeros, ahora entiendo por qué lo hace así, por qué te pone siempre al final. Siento que se enfoca mucho como en ver a los nuevos, como cuáles son sus necesidades, en dónde los puede ayudar más y tal. Y
no le tuve que decir para que él supiera, porque pues, durante un mes y medio hice puente, ¿sabes? Claro, entonces fue como, claramente esta persona tiene algo. Claro. Y recuerdo que me cuidó mucho. Entonces cuando me fui, fue como, yo no sabía si iba a volver a Mysore, la verdad, pero sabía que había sido muy feliz. O sea, quería volver, pero no era como, yo el próximo año regreso. Fue como, es el mejor viaje de mi vida. O ¿Viniste sea, sola? Sí. Tenía el plan de venir con un amigo, pero ese amigo, o sea, es que no sabíamos nada. Cuando planeamos el viaje, nosotros compramos el boleto como, sí, vamos a ir en tal fecha, pero no teníamos idea de que abrían por temporada. Claro. No teníamos idea. Entonces ya cuando pasó todo eso y aplicamos, nosotros ya teníamos boleto de avión. Entonces era como una moneda al aire de que o nos aceptaban o no, pero el boleto de avión ya estaba. Entonces a mí me aceptan y a él no. Y él viene, pero entonces ya viene con su novia y se van a viajar. Y yo vengo aquí, vengo sola y fue increíble. O sea, conocí gente que... O sea, siento que la gente que conoces en Mysore sí se vuelve como tu familia, porque conectas mucho con ellos. Sí. Se vuelven muy íntimos, muy cercanos, y yo sentía como ese primer viaje que yo podía morirme en ese momento. O sea, como que yo esa sensación, sentí como dicha. O sea, ese famoso santosha, ese contento de ese aquí y ahora, creo que pocas veces en mi vida lo sentí y ese fue uno de esos momentos. O sea, como que recuerdo estar en esas terrazas donde compartes con comida y demás, música, y decía, creo que nunca he sido tan feliz en mi vida. Y no tenía nada que ver con la práctica. Al final la gente me hablaba de segunda serie, me decía que payasana y yo como... Está difícil. Qué fuerte que no te hayan dado payasana. O sea, como que yo no tenía expectativas. Al final, para mí, solo venir y practicar era lo único que yo quería. Entonces, cuando me voy, no sabía si iba a volver. Y volví 2 años después. Y ahí conocí a Vivi. Ah, mira. Qué guay. Justo hace un ahí. montón, ¿no? Entonces. Sí. Qué Se bonito. puede decir que sí fue un montón. Sí, Se siente como que no tanto, como que la gente me dice, ay, ¿a poco ya has ido tantas veces? Y yo, no son tantas. Claro, porque luego, pues mira, hay gente que Exacto. es su octavo viaje. Bueno, que realmente no estamos tan lejos porque 5 o 6 viajes. Claro. A 8 no es tanto, ¿no? Pero no parece que sea tanto. No se siente como tanto, ¿no? Porque... Pero si calculas en meses el tiempo que hemos vivido aquí, más de un año. Sí. Es un fuerte. montón. Sí. O sea, yo siento que Mysore es mi segunda casa. Claro. Extraña, o sea, me siento como un pez en el agua aquí. Y aunque no conozco tantas cosas, pero tampoco en México conozco tantas cosas. O sea, a mí me pasa como igual, que- ¿eh? Sí, no me sé el teje y maneje de todos lados. Sí. Entonces aquí es como, ya sé dónde me gusta comer, ya sé dónde me gusta tal cosa, ya sé qué me encanta de tal lado, ya sé cómo me siento en mi casa cómoda, porque aquí donde vivo ya lo siento como mi casa. Claro. Entonces sí me siento como regreso y no siento que me fui, ¿sabes? Ya. Y entonces, ¿tu primer maestro es este con el que estuviste 2 años? Estuve más, ¿o no? No, yo creo que sí estuve más porque con él estuve esos 2 años y después vine, regresé con él. Después, o sea, pero en el inter que yo hice mi primera clase de Mysore y empezó él, pasó más tiempo. Pero que ya estuve con él fueron como ese periodo como de corrido de 2 años. ¿Y es a quien consideras tu primer maestro? Sí, ¿Lo puedes nombrar? claro. Ah. Se llama Mauricio Victorica. Ajá. Y luego una vez viniste a Mysore, cuando volvías a México, ¿seguías practicando con él o ya empezaste con...? La segunda vez, ¿dices? No, porque Mau se va. O sea, como que ese fue el problema. O sea, ese es ahorita el programa que tiene más tiempo fijo en México tiene 7 años. No es nada. Y nace de que Mau se va. Claro. Un poco, no nace porque Mau se va, pero Mau ya llevaba un tiempo, se va, y entonces empieza esta chica que se llama Zaira Gómez. Y ella se queda como la única en Ciudad de México, una ciudad con Increíble. tantos miles de millones de Tan grande, habitantes. sí. Había un programa de Mysore tradicional, fuerte. ¿no?
Entonces sí era como, bueno, o sea, vas a donde estés, ¿sabes? Claro. Entonces cuando, o sea, yo estuve con Mau ese tiempo, después vine aquí, regresé con Mau y después me fui a Estados Unidos, casi un año. Regreso, en Estados Unidos intenté practicar con Eddie Stern. Ajá. Y no funcionó. Y hoy me arrepiento, la verdad. O sea, como que entre que fue bueno, Mau es una de esos maestros increíbles que yo siento que por la situación de vida en la que estaba como física, no hubiera podido practicar con alguien más. Probablemente con otro maestro lo hubiera dejado la práctica al mes. Porque Mau es alguien que te abraza, es como un papá, que te apapacha. Qué o sea, bueno. que sí ha de pensar como, ay, ¿cómo lloras? Pero te abraza, ¿sabes? Entonces fue alguien que me contuvo y que no me forzó en el sentido de más porque sabía que yo tenía mucho dolor. Claro. Y nunca fue como, trasciende tu dolor, pásalo, sino era como, ok, hay dolor, Ya. vamos a escucharlo. Claro. Entonces como que me ayudó a construir muchas herramientas, Ujú. pero como un papá puede ser un poco sobreprotector. Claro. Entonces como que en el momento de ir me detenía, ¿no? O sea, como que sí hubo, empecé a notar con el tiempo eso, pero si no hubiera sido por él, no hubiera podido, porque, Claro. o sea, y eso lo noté cuando él dejó a otro maestro de los mexicanos que se fue, que se llama Gibran, que es increíble, pero él sí es así, un loco, que te decía así como, no te rías, que se sentía como muy militar el lugar, Ya. cuando Mau creaba como una sensación como de familia. Entonces, si yo hubiera empezado así, probablemente me hubiera ido, o sea, me Claro. quiebras mentalmente, ¿no? Físicamente yo ya estaba quebrada, pero mentalmente me hubiera quebrado una situación así. Entonces llegué en el momento adecuado con la persona indicada. Ya. Pero cuando regreso a Estados Unidos, que Mau se va, bueno, yo soy una persona que le huye a las posturas, la verdad, que la desafían. Mau me dice así como, perfecto, Tony, porque yo no dejé de practicar, aunque no fui con ningún maestro en Estados Unidos por un tiempo largo, nunca dejé de levantarme en las mañanas y practicar. Entonces, cuando regreso me dice, se ve que ha seguido practicando, vamos a hacer Kapotasana. Y yo dejé de ir. O sea, le quedaban 2 semanas en México, no lo volví a ver. Yo, adiós. Huida literal. Huí, o sea, como que desde ahí empecé a notar como una tendencia en mí como de... Pero yo, o sea, llegué a Kapotasana, pero yo no hacía dropbacks. Tenía terror, pavor. No podía. O sea, en mi cabeza era yo nunca voy a poder hacer dropbacks porque me duele. Claro. Aunque me ayudaran, aunque me hicieran las personas todo, yo sentía muchísima tensión en la espalda baja. Entonces, cuando me dijo Kapotasana y todas las historias de terror de Kapotasana, yo como, saludos, me llamaba. O sea, yo no me volví a parar en ese lugar. Claro. Y entonces empecé a ir con Zaira. O sea, al final yo sabía que Mau se iba y dije, Claro. ya. Yo Vamos nunca a postergarlo. escuché. No, ni siquiera yo no escuché Kapotasana. Adiós. Y entonces empecé a ir con Zaira y fue muy lindo el tiempo que estuve practicando con Zai porque como que Zai nos contuvo mucho. No nos quedamos muchos de los que íbamos con Mau, la comunidad como que se deshizo, se perdió. Y los pocos que nos quedamos, pues como que Zai nos abrazó. Entonces estuvo muy lindo también ese tiempo, que dura hasta la pandemia. Entonces en 2018 regreso, pero yo ya practicaba con Zaira. Y regresé en 2018 sin hacer dropbacks igual. Pero ya o sea, hacía como esas posturas de segunda que me habían puesto, que creo que hacía hasta el lago igual. O sea, como que yo iba y venía por mi espalda. Claro. Y aquí fue la primera vez que hice un dropback en mi vida. Ajá. Oye, fue porque Sharat se me puso enfrente y me dijo, you do. Go. Y yo, no puedo. Y él, you go. Y no se fue hasta que lo hice. Entonces sí, fue la primera vez. Wow. Y fue la primera vez que me levanté. Todo en como 2 semanas. Sí. Como que en realidad estabas preparada, ¿no? Para... Pues no, yo creo que sí. Como que Sharat siempre me hace un poco eso. Sí. No sé si sabe que me lo hace, pero me lo hace. Sí. Me decía como en los primeros días como, why you fear?
Y yo, no sé, Claro. no sé qué decirte. Yeah. Y un día solo fue así como, se me paró, o sea, como que me ayudó a levantarme y me dijo, you go, don't fear, you go. Y yo le decía como, no, you go. Y no se fue, o sea, como que solo se me paró y no se iba. Y yo, ¿qué hago? O sea, tengo que hacerlo. Claro. Y ahí bajé. Y entonces empecé, pero no podía subir. Ajá. Entonces, él me decía, ok, entonces inténtalo, pero después acuéstate, levántate y solo baja. Sí. Pero siempre intenta levantarte. Y ya, ¿no? Yo estaba como que flipaba, tía. Entonces como que bajé y yo decía, no, ¿qué es esto? No lo podía creer. Claro. Pero como a las 2 semanas que me levanté por primera vez, entré en catarsis. Lloré un día entero. Así. Claro, como desbloquear algo, ¿no? De un miedo profundo o algo así, ¿no? Sí, totalmente. Una limitación. Como que me di cuenta, como mucha gente te dice así de los arcos de tal vez son tus hombros que están un poco cerrados, tal vez es tu espalda, que no sé qué, tal vez... Y por otro lado, las personas que me conocían de la práctica me decían, no, tienes eso. Tus hombros están en el punto, tu espalda está en el momento, es mental. Y yo decía como, ¿qué es? ¿Qué es lo que me detiene? Y fue muy fuerte darme cuenta que lo que me detenía era yo misma. Claro. O sea, como que fue un... No creo en mí. O sea, porque una falta yo de sentía... confianza, sí, ¿no? total, porque yo sentía como en ese poder levantarme. Cuando ya empecé a poder bajar, como que la parte de subir, yo decía, ¿qué es lo que me... Si ya puedo bajar, ¿qué es lo que me detiene de subir? Y entonces empecé como a separar las piezas y me di cuenta que era como esa sensación de mis piernas de sentir que no me iban a poder sostener. Claro. Entonces era un miedo de no poderme sostener a mí misma. Entonces fue como una revelación de, claro, es una postura como muy significativa, pero el miedo viene de mí, Sí. de mis creencias de vida, ¿sabes? Entonces sí fue como... Y lloré 24 horas. Claro. O sea, recuerdo que la gente me decía como... En ese momento pues estábamos aquí en Gokula y nos íbamos al changing room a hacer la secuencia de cierre. Y yo me senté en mi tapete y estaba como en catarsis trabada. Y la gente se me acercaba como, ¿estás bien? Yeah. O sea, como ya se lastimó. Pero yo estaba como sin poder creer lo que acababa de pasar. Claro. Y salía y la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo así lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo no lo podía creer. Y sí, fue un viaje donde me pegué en la cabeza, me fui de rodillas, o sea, como que empezó todo un camino de descubrimiento a eso. Y me dio Pachasana y yo como, ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Estás seguro? Y ahí fue donde empezaron como esas cosas que pasan normalmente al resto de las personas. Me empezó a dar posturas. Yeah. Y hice por primera vez catching. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y aquí, o sea, como que para mí sí, mi conexión con Sharat es muy eso. Es como él siempre, o sea, desde ese segundo viaje, siempre ha sido alguien que me lleva a lugares donde creo que no puedo ir. Entonces, pero le rezongo mucho, o sea, siempre le digo como, ¿estás seguro? Porque lo hago mal. Y es como, hazlo. No lo sé hacer, hazlo. O sea, como, ni siquiera se detiene, solo es como, hazlo. Pero es que no puedo, no lo hagas entonces. O sea, como que no me da mucha cuerda mental. ¿Y tú crees que atravesar o sea, superar esas situaciones que él te propone luego te ayudan en tu vida? En situaciones de la realidad. Quiero pensar que sí. Yo creo que también. O sea, quiero pensar que en algún momento empecé a hacer las cosas con miedo, pero las hacía. Exacto. Era como, ok, va. Si hay que dejar aquí el alma, la vamos a dejar, pero ok, lo voy a hacer. Entonces sí, con miedo, pero lo hacía. Y es algo que sigo haciendo. Sí. Entonces... o sea, hoy en día creo que la práctica es una puerta muy linda a darte cuenta de cosas tuyas, pero que si tú las dejas solo ahí, pueden seguir ahí. Y hoy me doy cuenta en la
en el punto de práctica en el que estoy, que siguen ahí. Entonces siento que cuando lo empiezas a acompañar con un trabajo un poquito más profundo, como no creo que tenga que ser igual para todos, pero alguna terapia o algo así que pueda acompañar como esos procesos, porque al final, bueno, para mí sí era que yo no podía hacer dropbacks, pero no podía hacer dropbacks también porque mentalmente no podía hacerlo. Claro. En mi cabeza estaba el no, y yo estaba como muy... Le decía a la gente, como le decía a Zaira en ese momento, como, ¿por qué si a mí no me importa, a ti sí? Porque a mí no me importa no hacer dropbacks. O sea, a mí no me importa no avanzar, ¿eh? O sea, yo podría ser primera serie toda mi vida. Estoy feliz. O sea, la sensación que a mí me da la práctica trasciende las posturas que haya en ellas, si tengo más o si tengo menos. Claro. O sea, no me afecta no hacerlo. Catching, mira... Te lo regalo. Exacto. ¿Dónde te lo envío? O sea, no era como algo que a mí me llevara. Como que no ambicionas Exacto. posturas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que es diferente, es al revés. Ambicionan, ¿no? Sí. Posturas y la frustración, les viene frustración por no avanzar, ¿no? En cambio, en tu caso... no es lo contrario, ¿no? Es como una tendencia contraria quizás, ¿no? De decir, bueno, pues no necesito más posturas, entonces a lo mejor el trabajo es otro, ¿no? Pero creo cada que persona al final tiene su trabajo, es ¿no? lo mismo. Eso, es lo mismo, exacto. La raíz es la misma. Exacto. Alguna vez escuché que esta maestra de Brasil, Danisa, dijo que el ego puede ser un poco engañoso. Porque el ego no solamente era cuando tú creías mucho hacia arriba, sino también cuando creías mucho hacia abajo. Claro. Y yo creo que tengo la tendencia de ir hacia abajo. Claro. O sea, como que rara vez siento como, sí, claro. Porque yo quiero más. Más es como menos, ¿no? Claro. ¿Cómo le quito el más? Claro. Entonces sí, no... Creo que sí, mi tendencia va hacia el otro lado. Es interesante, ¿no? Ver cómo eso, al final da igual la tendencia, pero trabajamos en esas tendencias, en a lo mejor ir a un equilibrio que nos haga ser, ¿no? Mejores, ¿no? En lo que nos ayuden, que nos dé más herramientas para la vida, quizás, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? De en un momento dado superar un miedo o, ¿no? Cosas así, que es muy interesante, ¿no? Y ahora tu maestro es Sharat. Mi maestro es Sharat y Mati. Y Mati. O sea, a partir de la pandemia empecé a practicar con Mati. Mati Guerra. En línea. Y lo amo con locura. Tengo un club de fans. O sea, me ayudó mucho como en ese tiempo. Me parecía muy lindo lo que hacía y lo que sigue haciendo, de poder sostener un espacio en línea. Y yo no podía creer lo mucho que me estaba ayudando sin tocarme. Claro. O sea, como que para mí la revelación de Mati fue como, ¿cómo me estás ayudando tanto si no estás aquí? Claro. Y sí aunque fue mi maestro en línea, hoy siento que es alguien que me ha sostenido mucho, porque me da la impresión que igual que Sharat, Mati cree en mí más que yo misma. O sea, como que esa es la sensación que tengo de los dos. Ellos creen más en mí que yo. Es como... ¿Tan seguros? Y Mati es como, sí, vas. O sea, en un diálogo muy distinto, mucho más cercano, pero Mati y Sharat tienen el mismo diálogo conmigo. Qué bueno, estupendo. Sí. Qué bueno. Y porque yo sé que el proceso de sentir a Sharat como maestro no fue del primer día. No. Ni de primer viaje, ni de segundo, ni de tercero. Siento que también por mi pelea, como mi pelea interna. O sea, al final el otro día estábamos platicando y Vivi dijo como... las personas que se acercan a la Ashtanga tienen problemas como con el papá o con la relación parental. Uh-huh. Y sí, o sea, yo tengo conflicto con la autoridad al 1000 y temas de que mi mamá era como súper autoritaria y demás. Entonces sí, a mí que me digan tú haz y no cuestiones es como, ¿por? Claro. ¿Quién dice? ¿Quién crees tú? No porque eres más grande que yo me puedes decir, ¿sabes? O sea, como... Pero, o sea, me daba como cuenta de que cuando yo estaba aquí, cuando estoy aquí, muchas cosas se me destapan como de esa relación
que él representa. Y ese conflicto con la autoridad que yo tengo, me cuesta mucho como bajar la cabeza y decir, a ver, dime. Y aunque lo hago, tengo mucha resistencia. Creo que la sigo teniendo, o sea, aunque ya hoy mi percepción es distinta, siento que hay veces que sigo como, no sé. Claro, sí. Entonces, como un poco de rebeldía, ¿no? Sí, como gánatelo, gánate que te respete de alguna forma. Vale, o sea, siento que soy muy especial o sea, como que no, cuando voy a practicar con algún maestro, no me entrego solo porque sea famoso, no me entrego solo porque la gente hable maravillas de él, porque pues todos somos diferentes como practicantes y nuestros cuerpos todos son distintos, entonces no es como que me voy solo por el común, o sea, claro, me acerco a ellos porque la gente dice cosas buenas, pero no les entrego mi cuerpo y mi confianza solo por eso. Más bien es como, ok, vengo a ver, vengo a sentir, pero gánatelo. Entonces siento que puedo ser una alumna un poco complicada. Sí. Lo sé, pero creo que también en el Inter he obtenido como cosas muy lindas. No creo que esté bien tampoco, pero al menos a mí me ha funcionado como ir un poquito hacia atrás, o sea, como no ser siempre como tan, sí, hola, no sé qué, y ya, sino, ok, llego como un poquito reservada y voy sintiendo. Claro. Y siento que me he llevado muy buenas sorpresas y me he llevado muy buenas lastimadas. Claro, por lo menos siendo así, pues cuando ya por fin confías, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? me entrego 100%. Cuando ya llega ese momento ya es como de verdad, ¿no? Exacto. O algo así. Entonces, bueno, en mi quinto viaje, que fue el año pasado, sí, como que dije, bueno, voy a hacer algo diferente. Voy a entregarme, voy a creer. Voy a creer en lo que él me dice. Voy a bajar la cabeza. O sea, como que también escuché que en India se cree mucho que a través de los pies se transmite el conocimiento. Y por eso nosotros nos volteamos cuando hacemos Shavasana como pues para ese lado de donde está nuestro maestro, ¿no? Entonces como que fue yo voy a bajar mi cabeza hacia tus pies para que tú me des lo que yo tengo que saber. No desde un lugar ciego, porque creo que algo en lo que creo mucho es en un pensamiento crítico. Tal vez eso alimenta mi sentido de tema con la autoridad. Pero creo que también me hace un poco más objetiva. O sea, como que no solo me voy por las primeras cosas que veo, sino que también cuestiono aquello que estoy sintiendo. Entonces, a veces eso genera mucha autoexigencia en mí y en las personas que me rodean, pero creo que también cuando es sincero lo que se va recibiendo, creo que es muy único. Entonces, cuando yo bajé como la cabeza hacia lo que él me iba transmitiendo, fue muy bonito. O sea, sí tuve como un viaje donde ni siquiera me importaba si se me acercaba. O sea, como que siempre la gente es como, hoy Sharat no vino y no ha venido. Y yo, sí, a mí en 2 semanas no me ha tocado. ¿Y qué? O sea, como, ¿por qué estás aquí? Y siento que Sharat siempre tiene algo que decirte mucho más allá de la parte física. Entonces, no sé, para mí la práctica trasciende mucho lo físico. Como que se me hace solo el pretexto. Claro. La contorsión es el pretexto. Bien. Súper. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste a enseñar Ashtanga Yoga. Fue algo que no estaba muy planeado. Sí daba clases de yoga, pero porque antes de yo empezar a practicar Mysore, yo estaba muy enfocada al restaurativo por lo mismo de mis lesiones. Entonces como que encontré una corriente que se llamaba yoga restaurativo y yo me empecé como a enfocar mucho en eso y me gustaba mucho y me sentía bien, pero entonces me formé hice una formación de eso y empecé a dar clases que tenían mucho que ver con el alineamiento restaurativo. Entonces, de alguna forma estaba como muy obsesionada con la alineación y demás. Y cuando empiezo a practicar, pero no se me iba el dolor de espalda. O sea, a pesar de que lo hacía y me sentía bien, el dolor de espalda persistía.
Y cuando empecé a practicar Mysore, aunque el dolor persistió por muchos años, veía que cada vez mi cuerpo era más fuerte. Lo que hacía que como que la sensación de dolor pasara como a otros niveles más sutiles. Y ya también yo, o sea, como que de alguna forma a través de la práctica aprendí a digerir el tipo de dolor que estaba teniendo. Entonces fue una revelación porque fue, ok, esta práctica de restaurativo, que yo creo hoy en día que la práctica de Ashtanga puede ser una práctica restaurativa, porque no todos los días te tienes que parar en tu tapete y tienes que dar el 120% de ti. A veces el 100% es el 10%. Y eso es algo que hoy en día veo, pero en ese momento también toda la narrativa hacia la práctica de Ashtanga es como, no, Ashtanga lastima. No, es que esa práctica es muy fuerte. No, es que esa práctica solo la hace la gente que tiene problemas. Y yo decía, bueno, a mí esta práctica me encanta. ¿Tendré muchos problemas? Yo creo sí. Pero, o sea, encontraba como... O sea, me sanaba, o sea, aprendí a conocerme a mí misma. O sea, como que tú me dijiste, como tú sientes que esa postura te ayudó a desbloquear cosas en tu vida. El otro día lo estaba platicando con Vivi y es como tal, no tanto, o sea, sí ha habido muchos cambios en ese sentido, pero hoy soy consciente de que eso existe. Entonces hoy cuando se me vuelve a presentar, sé de qué va, o sea, ya no tengo que pasar los mismos años como desglosando el sentimiento, porque ya sé que ese sentimiento es porque no siento que pueda, ¿sabes? O sea, es volver y es... Sí, que no quiere decir que lo arregles, pero eres consciente que es como súper importante para poder hacer una cosa u otra, ¿no? O decidir qué hacer, ¿no? Exacto. Y hoy el deseo de transformarlo cada vez es más grande y entonces empiezas a buscar herramientas que te van ayudando, aunque pues casi nunca es fácil, porque cuando yo me di cuenta de que tenía ese miedo y esa inseguridad, pues fue en el 2018, ¿no? O sea, no tiene tanto. Y llevaba antes de eso 20 años, 20 y tantos años viviendo de esa forma sin yo saberlo. Entonces ahora llevo un par de años viviendo de esa forma sabiéndolo. Entonces creo que ese sí es como una puerta de, bueno, todavía no sé bien qué voy a hacer, ni cómo, pero al menos ya sé que va por ahí, ¿no? Exacto. Que de las mayores cosas que me afectan en la vida, emocionalmente se liga con esta sensación. ¿No? Entonces, bueno, regresando a por qué doy clases, daba clases de alineamiento restaurativo porque era en lo que me había formado, pero mi práctica estaba muy inclinada a la práctica de Mysore, o sea, yo ya solo hacía eso. Y como que cada vez estaba más convencida de que esa práctica es maravillosa, ¿sabes? O sea, como yo no sé qué hacen practicando esas cosas y haciendo sus circos y haciendo sus... no sé, lo que sea que sientan que están haciendo, cuando acá está de verdad lo que funciona, pero a niveles de todo, o sea, si quieres tener una práctica física increíble, está aquí. Si quieres tener una práctica de ir muy hacia adentro, de conexión contigo, es aquí. Todo está aquí, ¿sabes? O sea, por el matiz en el que quieras enfocarte, está aquí y aquí lo puedes encontrar. Y puedes encontrar todo si lo quieres. Exacto. ¿Qué hacen allá? ¿No? Sí. Entonces daba clases de eso, pero al final la gente cuando me preguntaba como, ay, Tony, me gustan mucho tus clases, pero no sé qué, yo practico Ashtanga. Porque me preguntaban, ¿tú qué haces? Y yo practico Ashtanga. Y mi práctica es de Ashtanga. Y si te puedo decir que algo funciona, es Ashtanga. Entonces cada vez me empecé a volver más testigo de Jehová. De la Ashtanga. Era como, ¿no? Es que la Ashtanga... Testigo de Sharat. Testigo de Sharat, exacto. Tocando de puerta en puerta. Es que la Ashtanga es lo que funciona. 100%. Me gusta eso. Testigo de Sharat. Qué bueno. Entonces... conocí a gente de estudios y daba clases en estudios. Y en alguno me dijeron así como que cubrí una clase de Ashtanga, que no me gustaba hacer eso. Odiaba dar clases guiadas de Ashtanga porque yo sabía lo mal que estaba eso. Y además sentía que no estaba pudiendo transmitir aquello que yo sentía por la práctica, que para mí es como tan único.
Y también era como muy egoísta de la práctica, como, no, es que esto es mío. Y me da como mucha, ahorita un poco menos, pero me daba como tristeza cuando la gente no entendía el sentido de la práctica. Claro. Y era como, pero me dolía, o sea, como que genuinamente era como, me quedaba como movida por esa sensación. Entonces yo decía, ¿cómo voy a contener la energía de un grupo si primer pelado que me dice que la ashtanga no le gusta, yo ya, pero ¿cómo es posible? Entonces era como, ¿yo qué voy a hacer en eso? Entonces alguna vez mi novio, él sí daba clases de ashtanga porque decía, pues es que es lo que practico, ¿cómo voy a dar clases de otra cosa si es lo único que practico? Y yo, pero sabes que no es así, sabes que así no es como se enseña. Pero bueno, él me dijo como, ¿podría suplirme como estos días? Y entonces fui a suplirlo y estaba la dueña del estudio. Y me decía como, a mí el estilo que más me gusta es el ashtanga. Y yo como respetuosamente la escuchaba como, sí, claro, es muy bonita. Y ella, sí, es que de verdad, o sea, a mí me encanta, yo quisiera que hubiera más ashtanga aquí, no sé qué, y ustedes y tal, ¿no? Y yo, entonces en algún momento llegué como a mi límite y le dije, mira, tú crees que te gusta el ashtanga, pero no tienes idea de lo que es practicar ashtanga hasta que no practiques Mysore. Claro. Porque es en el Mysore donde de verdad conoces los beneficios de esta práctica, sus matices, lo sutil y lo fuerte, porque es algo crudo. No hay incienso, no hay florecitas, no hay luces. Eres tú contigo. Sí. Todos los días, te guste o no te guste. No hay muchos rincones hacia donde esconderse. Puedes encontrar el rincón de solo enfocarte en la parte física, pero los rincones se limitan a eso. O sea, no hay mucho incentivo. Eres tú contigo. Y esa es la verdadera práctica de ashtanga. Y esa práctica de ashtanga sí es mágica y es transformadora. Y entonces empecé de testigo de Sharat. Y me dijo como al final de la plática como, por favor, empieza un Mysore aquí. Y yo como, no. Qué fuerte. No hay manera. Olvídate de lo que acabamos de hablar. Entonces, yo justo iba a venir a mi cuarto viaje. O algo así porque estábamos en pandemia. Pero le decía que no, era un no rotundo para mí porque aparte es un lugar extraño en el sentido en el que sale del contexto típico de un lugar de yoga. O sea, es un cuarto oscuro con luces, que ponen música como súper alta, donde alguna vez alguno de los maestros me dijo, deberías de poner en tu playlist, porque pones música, a Billie Eilish. La gente conecta mucho con eso y yo como... ¿Qué? Claro. ¿De qué me estás hablando? Entonces era como, no hay manera que yo haga un Mysore en un cuarto negro. No, donde no puedo usar las paredes, donde hay un espejo de toda una pared, o sea, no hay manera. Pero hice mucho clic con ella, entonces ella estaba como muy receptiva a lo que yo le estaba diciendo. Entonces, bueno, al final yo me vengo a Mysore en febrero, que ahí nos vemos, y Vivi recibe una gran noticia, y este fue un viaje muy especial, pero cuando... Que fue el anterior a este, ¿no? ¿O no? No, fue en 2022, cuando me autorizó. Esa es la noticia muy especial. Fue en 2022, por eso, sí. por eso. Enero del 2022, pero luego volvimos, o sea, yo volví vale, en diciembre, es verdad. A final de año. Vale. Entonces vengo... Y ella me decía como, no, pero sí, que el Mysore, no sé qué. No. Pero empiezo a dar clases, ellos tienen como varios estudios. Y yo me iba a mudar de esa zona como en la parte más afuera de la ciudad y me iba a mover a la zona céntrica. Y le dije, oye, la verdad es que me gustaría, en otra propaganda, yo hago joyería y me dedicaba en ese momento mucho a eso. Estaba como muy enfocada a hacer la parte de joyería. Entonces... Muy bonita, por cierto. La pueden encontrar. Ahorita luego le damos las redes sociales. Claro. Y entonces, yo me quería mover a la zona céntrica porque también trabajo mucho en el centro y era como ya suficiente. Entonces, bueno, mi novio y yo teníamos ya planes de mudarnos juntos. Y le digo a ella como me gustaría empezar a quitar como... Al final me quedo como con algunas clases de las que mi novio ya dijo como no, ya. Y dije, bueno, tal vez no está tan mal. Que la gente conozca de alguna forma un poquito de la probadita de lo que es el ashtanga.
al final sí, no deberían de existir. Pero lo hago, como que accedo, digo así como, bueno, pues tal vez. Empiezo a dar esas clases y le digo a ella como si podría también dar como otras clases como en esa parte, en ese estudio que es más céntrico. Ajá. Y sabía que ese lugar tenía un salón que ellos rentaban o que hacían como cosas, pero no era parte como de su concepto en ese momento. Entonces cuando les pregunto como de, oye, ¿puedo ver el salón? Me llevan, lo veo y fue como, aquí sí podría haber un Mysore, porque es un lugar blanco, o sea, ya no era negro, ya no había espejo, un lugar blanco, crudo, como debe de ser un Mysore, sin nada, sabes, más que tú mismo. Y fue como, aquí sí podría pasar. Entonces, bueno, ya para ese momento ya había el plan de volver a venir. Pero yo también no quería hacerlo si no estaba autorizada. O sea, como claro, tal vez sería un buen lugar, pero yo si no tengo como eso, no podría, ¿no? Entonces vengo y ahí fue como muy lindo porque pues me autorizan. Y ahí empiezan como esas pláticas de, oye, entonces... Ahora sí, vamos a darle como rumbo y sentido a esto. Y cuando regreso de mi viaje, empiezo a dar las clases en ese lugar. Qué bien. Sí, y ya lleva 1 año el programa y ha sido toda una aventura de lo que podría ser un podcast entero. Claro, me puedo imaginar, ¿no? Y solo es 1 año, o sea, como que la gente siempre dice así como, sí, los primeros años son los más difíciles. Claro. Sí. Qué fuerte. ¿Y cuál sería el desafío y el aprendizaje más grande con esta práctica? Creo que es el pararte en tu tapete diario es el desafío más grande. Sí, estoy de acuerdo. Ni siquiera creo que uno se tenga que ir muy lejos. No. Párate en tu tapete y haz lo que puedas. Creo que eso es lo más importante y es el desafío más grande. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. ¿Y tu aprendizaje, el aprendizaje más grande que tuviste, que tiene, o que te da esta práctica? Creo que solo es justo, o sea, así como el desafío más grande es presentarte, también el aprendizaje solo es eso. O sea, siento que antes de, o sea, yo empecé a ir como a ese gimnasio donde empecé las clases de yoga, pero antes de eso yo no hacía nada de ejercicio. O sea, no fui una niña deportista nunca. No tengo ningún tipo de background de bailarina ni nada de esas cosas. Entonces fue como llegar de cero a lo que fuera que hiciera. Claro. Entonces, para mí la disciplina, al mismo tiempo que me gusta porque soy una persona un poco dispersa, o sea, mi mente tiende a irse como rápidamente, tengo mucho aire en la cabeza, la práctica me da mucha tierra, o sea, la práctica como que me asienta mucho. Entonces, para mí el solo hecho de presentarme es el desafío y el aprendizaje más grande. Claro. Entonces, es solo estar ahí, pase lo que pase. Si mi cabeza ese día me dice así como, ¿qué es esto? ¿Qué práctica más horrible? ¿O por qué? No sé qué. No ha habido un solo día que yo practique que me arrepienta de haber practicado. Entonces, para mí eso es como, ya lo sé. Entonces, aunque me cueste, siempre es como levantarme, poner mi tapete y lo que salga en ese momento, como salga. Claro. Y para ti, ¿qué cualidades tiene que tener un buen profesor? Pues yo creo que un poco o sea, al menos para mí, no sé si a la larga mi opinión va a cambiar, pero hoy por hoy pienso que un profesor debe de ser alguien que sea compasivo, pero también sepa cuándo empujarte un poquito. Y creo que eso necesita mucho más que solo aprender a saber de asanas. Entonces, creo que un buen maestro es alguien que sabe escucharte cuando algo no está bien y que sabe empujarte cuando las cosas están en el momento para que eso pase. Totalmente. Pues genial. Y, por ejemplo, si alguien que nos esté oyendo, o bueno, de los que están oyendo ya saben de Ashtanga, ¿no? Pero alguien que esté interesado en la práctica, ¿qué consejo le darías? Que la pruebe. Que la pruebe. Que la experimente, ¿no? Sí. Nada más. O sea, creo que es difícil decirle a alguien, ve a un salón donde no te están diciendo
que hacer, entre comillas, porque ya va a haber otras personas con otro ritmo y sabiendo un poco más lo que están haciendo. Creo que el salón de Mysore es un salón que intimida mucho. Entonces es muy fácil, después de muchos años practicando, poder decir, sí, pruébalo, es increíble. Pero cuando lo piensas realmente, una de las razones por las que yo me tardé en llegar a un salón de Mysore es porque me intimidaba. Claro. Y si no me acuerdo, y si no me sé la serie, y si me equivoco, y si lo hago mal, y todos esos diálogos y yo ya me la sabía, en teoría. Entonces, alguien que le dices, sí, no importa que no te lo sepas, no te dictan, y más bien ellos te van enseñando de poco a poco, es como, ¿qué? Claro. ¿Cómo? O sea, pero ¿y si me equivoco? Claro. O sea, es los mismos pensamientos, pero en alguien que no tiene idea. Sí. Entonces puede ser algo muy intimidante. Sí, que te causa como rechazo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, sí es fácil decir después de muchos años como, solo pruébalo. Yeah. Y creo que es lo que tiene que pasar. Claro. O sea, creo que el llevar a un salón de Mysore una mente de principiante es lo mejor que puede haber. No importa cuántos años hayas estado en un tapete o cuántos años no hayas estado en él, creo que una mente receptiva es lo mejor que te puede llevar a ese tapete y a poder trascender en la práctica. Totalmente. Entonces solo que sí que lo intenten, pero que sepan, que estén abiertos a que lo que pase no es para siempre, ¿no? O sea, todo va transitando y la práctica solo tiende a evolucionar. Sí. Qué bien. Y tú, por ejemplo, ¿dónde encuentras la motivación o la inspiración para practicar, no? Porque tú ahora, por ejemplo, cuando vuelves a México, ¿tienes algún maestro o maestra? ¿O no? Pues no, mi novio. Claro. Mi novio ahí pero no me empuja mucho. Pues mi motivación está un poco en que es una práctica que a mí me da mucho equilibrio mental. Entonces, si como los días que no, por alguna razón, no he llegado a practicar, porque la vida a veces sucede así, o sea, como ahora dando clases, es muy difícil adaptar tu vida y la práctica, claro. O sea, y más porque sigo intentando hacerlo de joyería, ¿no? O sea, claro. Sigo como teniendo otras cosas que también me motivan y me gustan y quiero que sigan pasando en mi vida. Claro. Entonces, empecé en un momento como, antes de eso mi práctica siempre fue en las mañanas. Y ya, no se cuestionaba. Ahora es como, bueno, entonces practico antes de enseñar o practico después de enseñar, claro. Pero ya tengo hambre, pero ya tengo que sacar al perro, pero ya, porque mi perro tiene que salir en una ventana no mayor a 7 horas. Entonces, ya casi llego a la ventana y entonces, pues no, nada más voy a tener 1 hora, pero pues bueno, saludos al sol y standing, ¿no? O sea, como... practico en la tarde, pero en la tarde ya tengo hambre también, o sea, o ya comí y yo no voy a estar en ayunas hasta practicar, yo no soy esa persona, yo me como un plátano, o sea, no es como negociable, yo o como o no camino, o sea, como que empiezo como a desfallecer, o sea, no sé si se diga. Sí. Entonces, mi motivación está en que mi práctica al final es aquello que me centra emocionalmente, o sea, no sé a veces si físicamente tanto, pero emocionalmente es algo que necesito. Sí. Entonces no es negociable y hoy por hoy es algo que tengo que hacer antes de cualquier cosa porque si no la vida empieza a pasar. El timbre suena, el perro ladra, claro. O sea, la cocina se tiene, la vida pasa. Como priorizarlo, ¿no? Exacto. Entonces... yo encuentro mi motivación en que yo sé lo bien que la práctica me hace a mí, entonces no puedo dejarla porque si no me doy cuenta, o sea, empiezo como a irme, o sea, emocionalmente empiezo a sentirme muy inestable, entonces a mí yo necesito hacerla porque la práctica a mí me centra. Claro. Qué bien. Bueno, pues, ¿y hay algo más que nos quieras contar, que no hayamos hablado? ¿No? No. Sí. Vale. Pues,
Bueno, entonces, no sé si conoces la pregunta que estábamos haciendo últimamente a todos los maestros, la última de todos, no te la pusimos en la... Sí, te mandamos las preguntas y nos olvidamos de ponerte esa, pero... si tuvieras que elegir una asana que te representara de todas las series de Ashtanga Yoga, ¿cuál serías? O sea, ¿cuál sientes que te representa y por qué? Puedes pensártelo tranquilo. Merce, ¿cómo no me pasas esa pregunta? No. Porque no, en realidad, si te digo la verdad, lo decidimos después porque como es que a mí me parece una pregunta era como la temporada, divertida. era como la pregunta de la temporada pasada. Pensamos en cambiar la pregunta, pero luego dijimos, pero si nos gusta la pregunta, ¿para qué la vamos a cambiar? Y por eso no, claro. Y lo improvisamos sí antes. Sí me gusta, sí la he escuchado en el podcast y sí me gusta. Sí me parece divertida. Sí. Pues... Y creo que alguna vez escuchando el podcast yo pensé como, yo diría esta postura. Sí. Y ahorita está como... sí. Sí. Creo que... No hay respuesta incorrecta. No. Creo que sería o Marichosana C o Baddha Konasana. ¿Por qué? También tengo que decir por qué. Creo que si algo no me cuesta en la vida es como cambiar como de dirección. O sea, como que no soy muy de... Tenemos este plan y tenemos que seguirlo, ¿no? O sea, como que no soy muy rígida en esas cosas. Es como, bueno, ahora vamos a esto. Y yo voy. O sea, como, oye, no voy a poder. Está bien. Vale. Entonces, por eso siento que Marichosana C, porque siento que como la torsión es como... sí, no importa, ¿no? O sea, como, bueno, pues las cosas pueden cambiar. Qué bueno. Entonces creo que sería Marichosana C porque disfruto como esa sensación como de pues no pasa nada. Ajá. Y Baddha Konasana, ya dije 2, no sé si se podía. Sí, se puede. Sí. Baddha Konasana sería porque siento como que solo te rindes, ¿sabes? Como que solo bajas, te rindes, estás y todo lo que tiene que pasar para que Baddha Konasana se sienta como algo como en casa, creo que es muy personal. O sea, como que disfruto mucho esa sensación como de hacerme yo casita. Y no solo Baddha Konasana B, sino como las dos, primero una como de sentirme como en expansión y después como de abrazarme. Sí, la verdad que sí, que es una postura muy gustosita, ¿no? Sí, siento que te das como un abrazo a ti mismo. Sí, primero como que lo sacas y después qué guay. Qué bonito. Pues gracias por compartirlo. Gracias a ustedes. Y cuéntanos dónde pueden encontrarte, aparte de la sala, dónde está la sala, las redes sociales y también tu página web de joyería. Eso. Bueno, la escuela se encuentra en Ciudad de México, en una zona que se llama Polanco, muy ubicado como a la zona céntrica de la ciudad. Uh-huh. El estudio se llama Secret Room Yoga. Ellos llevan como las redes sociales porque yo no soy como muy mediática. Y mi Instagram es tony.sin.joyas. Porque las joyas venían del otro lado, ¿no? Y la parte de joyería es María Antonieta con una sola A intermedia _A. Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es? Repite, por favor. María Antonieta con una sola A intermedia _A. Vale. Ahí. Muy bien. Y bueno, la página web solo tengo la joyería, no tengo como... La de la escuela es la de Secret Room. Y ahí como que... No sé si haya una sección de Mysore, la verdad no me he fijado. Bueno, vamos a ponerlo igualmente en las notitas del programa, ¿vale? Para que quede clarito. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Y nada, seguimos maizoreando. Seguimos maizoreando. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos.
Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduca no hace envíos a Canarias.